¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Ustedes saben que la matemática es muy temida por algunos alumnos y también es muy valorizada por padres y por docentes. ¿Qué aportaron las nuevas teorías de aprendizaje? ¿Cuál es el rol del docente en esta disciplina? Y nosotros nos preguntamos, ¿matemática se enseña o se deja aprender? Nosotros al encuentro de nuestro invitado. Si bien no soy un especialista, amo las estadísticas y los cálculos, amo la matemática y muchas veces siento frustración del no poder inculcarle a mis hijas el amor por ellas. Es más, 2 de mis 3 hijas tienen serios problemas con matemática. Yo creo que si tengo que adjudicarle algún problema a ellos que no reciben incentivos desde nuestra parte, sí, los incentivos están en otras materias, en otras ciencias, en deportes tal vez, pero no precisamente en matemática. Y entonces se les hace difícil, se les hace muy cuesta arriba. Recuerdo que la gran mayoría de los chicos, cuando yo estudiaba, y desde siempre he hecho entrevistas con las cuales me han dicho que la matemática es la más difícil. ¿Por qué pocos llegan a ingeniería? Porque es una ciencia dura y la matemática es la base. Entonces, el gran problema está en que no podemos incentivarlos nosotros a ella, a inculcarles la matemática. Supongo que en matemática y en todas las materias, supongo que será la forma en que se da, se dará de una forma aburrida. Creo que debería buscarse ejemplos en la vida práctica o cosas que por ahí ellos se lleguen a enganchar. Por ejemplo, una tabla de posiciones de fútbol, una superficie de un campo de juego, creo que son buenos ejemplos para ver por dónde entrar a los chicos para que la matemática no sea una cosa aburrida y misteriosa y que sea una cosa que todo el tiempo se está usando en la vida cotidiana. Yo creo que los chicos de hoy están expuestos a una excitación muy grande con un montón de cosas como consolas de juegos, como tablets, celulares. Hoy en día hay muchas cosas que les llaman poderosamente la atención y que eso sin duda desvía la atención que ellos tienen hacia muchas otras cosas de la vida. Yo puntualmente tengo 2 hijas y a la hora de ayudarlas a estudiar, uno de los principales desafíos es hacer que el estudio sea interesante, con ejemplos que tengan que ver con la cotidianidad que ellas están viviendo en este momento y que puedan ser interesantes, porque justamente uno se da cuenta que cuando esos ejemplos no son interesantes es cuando ellos pierden interés, desvían el interés y es más difícil que aprendan las cosas. Entonces creo que si hay o no fracaso tiene que ver también con el éxito que tenga uno en captar el interés de las criaturas y poder hacer que se interesen por el estudio y que de esa forma puedan estudiar y que le queden esos conocimientos. Bueno, aquí estamos con Alejandro Rossetti en la Universidad Tecnológica Nacional, uno de sus lugares de trabajo. Alejandro es autor del Hilo de la Matemática, una serie para la escuela primaria de reciente publicación, muy reciente, y vamos a hablar un poco de los prejuicios alrededor de la matemática. Se dice que a los varones les va mejor que a las mujeres, que es difícil, que es para muy inteligentes. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Es así? ¿Qué tal? Buen día. Sí, hay mucho prejuicio en relación al aprendizaje en matemática. La matemática tiene ciertos etiquetados que otras disciplinas no tienen. Sería tal vez extenso, pero parte de ello proviene de nuestra propia esencia occidental. En el mundo platónico había un mundo ideal, un mundo de las ideas, un mundo imperfecto, un mundo terrenal, una mala copia del mundo ideal, y el mundo ideal estaba en el cielo de las ideas, era un mundo perfecto, y el portal de acceso a ese mundo ideal decía: solo pase esta puerta quien sabe geometría. En nuestra esencia, los únicos que son capaces de captar esas ideas perfectas son los matemáticos, y los matemáticos han quedado como una élite, un grupo muy particular de gente, a veces hasta etiquetados de medios locos, medios individualistas locos, y que cualquier persona no puede hacer matemática. Esas posturas actualmente se es muy crítico. La verdad es que todo individuo es capaz de hacer matemática. Bueno, si seguimos esa idea es imposible llevar a la matemática a la escuela. Sí, no, a la vida diaria, a la escuela, todos los individuos son capaces de hacer matemática. Y detrás de ese quehacer matemático está la adquisición del conocimiento matemático. La diferencia es que tal vez la matemática que produce un matemático es novedosa para la humanidad,
pero la matemática que produce un chico dentro de un salón de clase es absolutamente novedosa para él. Vos decías recién producen, ¿no? Alumnos activos, participativos. ¿Qué cambios, cuáles fueron los aportes de las nuevas teorías de aprendizaje a la enseñanza de la matemática? Bueno, la postura frente a cómo se aprende matemática es muy diversa. En un enfoque tradicional, el cuerpo teórico precede siempre a un problema que aplica lo que el cuerpo teórico acaba de exponer. Si nosotros estamos en una clase tradicional que enseñan suma de fracciones de distinto denominador, seguramente va a haber un procedimiento que me indica cómo sumar fracciones de distinto denominador, y si me dan un problema después, ese problema se resuelve seguramente con una suma de fracciones de distinto denominador. En el enfoque actual, los problemas preceden a las teorías. Es decir, nosotros proponemos problemas de los cuales se desprenden los cuerpos teóricos que la matemática va construyendo. Por lo tanto, no se concibe que el conocimiento matemático es una réplica de aquel que sabe más me está expresando, sino que el conocimiento matemático es una construcción que cada individuo va haciendo. Como decía Piaget, la acción precede a la reflexión. ¿En este caso es así? Sí, es así, con algunas variantes, ¿no? Es decir, en ciertas concepciones piagetianas, esa construcción del conocimiento no tiene un carácter tan colectivo. Y eso también refrenda un poco los prejuicios que se tienen sobre ese matemático individual, aislado del mundo. La verdad es que los matemáticos publican en revistas matemáticas, claro, asisten a congresos, no producen matemática en soledad. Los alumnos tampoco producen matemática en soledad. Pero la escuela tradicional, además del trabajo individual de los alumnos, presentaba los conocimientos aislados, ¿no? La cuenta por la cuenta misma. Sí, en general han priorizado en la enseñanza tradicional una modalidad de cálculo particular, que es el cálculo, llamamos nosotros algorítmico, la cuenta. En detrimento de otras modalidades de cálculo. Claro. El cálculo que llamamos cálculo mental, entre comillas, porque no tiene por qué ser mental, se puede escribir en un papel cálculos, pero que ese cálculo sea reflexivo, que sea que lo pueda sostener con fundamentos, y no que sea simplemente bajo este número, corro esta coma, sin saber por qué esos procedimientos me llevan al resultado que se espera. En serio, las matemáticas jamás te llevarán a esa verdad de Dios. ¿Sabes por qué? Por aburridas. Son nefastas. Aquí todos ya han publicado. No quiero perder tiempo con estas clases y estos libros. Memorizando teorías de mortales inferiores. Pretendo entender cómo opera el gobierno. ¿Con una idea auténtica? Solo así podré ser alguien sobresaliente. Es la única forma de poder destacar. Pues sí. Bueno, los deberes básicamente eran una pila de cuentas. En este caso, sobre la cuenta se argumenta. Lo que estaba sosteniendo es que un alumno aprende por los argumentos matemáticos que puede desplegar en función de un problema. Por lo tanto, ese aprendizaje es colectivo. Cuando yo digo, este cálculo da 17 o da 28, no se aprende matemáticas solo por decidir si da 17 o da 28, sino qué argumentos hay para sostener el 17 o para sostener el 28. Ahí detrás de esos argumentos están las propiedades, están los procedimientos, y esas reglas que se siguen tienen fundamentos sobre los cuerpos teóricos. Y no hay un solo camino. No hay un solo camino, y además los procedimientos de cálculos son diversos. Nosotros en la vida diaria no calculamos solo por agarrar un papel y hacer cuentas. Si vamos a salir de nuestras casas para ir a trabajar, vamos a tener que estimar cuánto vamos a tardar. El cálculo estimativo es un cálculo de tanta importancia en nuestra vida cotidiana como el hacer cuentas. Claro. Sin embargo, a veces dentro de los salones de clase las estimaciones no viven del mismo modo que las cuentas.
Me parece que el acento estaba puesto en la exactitud y el redondeo, el cálculo aproximado, que son tan interesantes en la vida cotidiana, tan necesarios, no ingresaba a la escuela. Y eso impacta no solo en esas modalidades de cálculo que no tienen presencia dentro de la escuela, sino también en aquellas que sí lo tenían, porque un alumno que hace una cuenta y no puede estimar, por ejemplo, de cuántas cifras va a ser el resultado, pierde control sobre su propia cuenta. No solo el cálculo estimativo es importante por lo cotidiano, sino también es importante por la propia matemática, para que cuando yo despliego las técnicas que tenían las cuentas tenga control sobre ellas, y si cometí algún error, si bajé 2 veces la misma cifra, si corrí mal la coma, yo puedo dar cuenta que he cometido un error, puedo revisar mi cálculo, siempre y cuando yo, a través de las estimaciones, a través del cálculo mental, haya anticipado si esto me va a dar en valores de a 100, de a 1000, de a 10.000, y bueno, y si después no obtengo el resultado que yo esperaba, pues puedo revisar mis cálculos. Claro, a veces a un chico el resultado de una cuenta o de un problema le daba un disparate, pero no se daba cuenta. Claro, claro, restas que daban sustracciones que terminaba dando el resultado más grande que el diminuendo. Y los alumnos cerraban la cuenta porque había completado uno el procedimiento y bajaba la última cifra, terminaba de operar con la última cifra y terminaba la cuenta sin importar en qué rango estaba el resultado. Me parece que un tema también es el de los tiempos escolares, ¿no? La escuela muchas veces premió a los que terminaban primero una cuenta o un problema. ¿Esto es importante o es importante dar tiempo para pensar? Bueno, por eso yo expresaba cuando me habían hecho esa pregunta sobre Piaget, decir, bueno, hay otros cuerpos también, como puede ser Vygotsky, donde uno aprende no solo por uno mismo, sino en relación con otro, y que no tiene el mismo conocimiento que uno. Es decir, que hay diversidad de conocimiento. Esa interacción entre diversidad de conocimiento, en lecturas muy acotadas, puede pensarse como que el alumno que sabe más debe pagar costos frente al que sabe menos, porque ya resolvió el problema, y entonces el que había cometido un error tiene que esperar que quien lo había resuelto correctamente le exprese por qué tenía que dar tal resultado, y en tal caso acordar con esa persona. Lo cierto es que cuando estamos discutiendo frente a un problema y estamos dando argumentos, hay dos individuos que aprenden. Aquel que lo resolvió correctamente, aquel que no lo había resuelto correctamente, porque ambos lo que están forzando son los argumentos que hay detrás de esas resoluciones. No es lo mismo decir que el cálculo da 17 que dar todos los argumentos por los cuales ese cálculo debe dar 17. En ese interín, ese alumno que despliega argumentos aprende matemática, tanto como aquel que no le había dado 17. Son ambos los que están aprendiendo. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien.